reunión está siendo grabada. Ahí está. Ahí voy a cerrar la cámara, ¿sí? Ahí tengo un llamadito de inestabilidad. Bueno, por favor me avisan si tengo que admitir. Bueno, ¿visualizan la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Continuamos entonces. Sí, elementos profe. Del pensamiento, ¿no? Vimos tipos de ideas, ¿sí? No nos vamos a confundir. Recuerden que las ideas, ¿sí?, son necesarias para poder elaborar un pensamiento. Un pensamiento tiene una idea principal y hay ideas secundarias. Bien. Ahora vamos a los elementos del pensamiento, para no confundirnos con la idea sola. El pensamiento, los elementos del pensamiento son el juicio, el razonamiento y la conclusión. Debe haber un juicio, un razonamiento y una conclusión. También se las llama premisas. ¿Sí? Dos premisas y un resultado, o dos premisas y una conclusión. En el juicio, ¿sí?, se forma netamente, ¿sí?, cuando la inteligencia relaciona dos conceptos. ¿Está? Es netamente una elaboración cognitiva. Después veremos si esta relación de dos conceptos es coherente, relacional, consistente, ¿sí? Por ahí pasa que dos conceptos son totalmente diferentes y no tienen ninguna relación. Un ejemplo, la manzana es sabrosa, fíjense que es un juicio que tiene dos conceptos y una conclusión, ¿no? La manzana es sabrosa. Si yo dijera de esta forma, la manzana viaja a Marte, y ahí van a parar y me van a preguntar cómo. Tiene razonamiento. No tiene sentido lo que me está diciendo, profe. Es verdad, no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando dos conceptos, pero no se relacionan, no se corresponden. Es incoherente, es inconsistente. ¿Sí? Bueno, de igual manera pasa cuando nosotros, ¿sí?, tratamos de relacionar dos conceptos. A ver, por ejemplo, el concepto de salud de la OMS con el concepto de salud mental de la ley de salud mental. Necesitamos un análisis, una elaboración netamente cognitiva de parte de nosotros y poder comparar estos dos conceptos si se corresponden o se contradicen. ¿Sí? Entonces, por ahí resulta difícil, ¿sí?, porque exigimos una elaboración, un esfuerzo cognitivo de la inteligencia para poder relacionar conceptos. En un principio no vamos a poder, es decir, dependerlo de a poco, es decir, para eso vamos a la escuela, a la secundaria, a la universidad, ¿entiendes? O sea, uno va elaborando y desarrollando niveles de su pensamiento, ¿no? Niveles abstractos de pensamiento. Bueno. Y por ahí duele la cabeza, o por ahí ustedes dicen, la pregunta fue muy difícil, la pregunta implicaba un gran esfuerzo para poder llegar a un juicio de pensamiento. El razonamiento se forma cuando se relacionan estos dos juicios, de los cuales se extrae una conclusión. Entonces, activa también la inteligencia, ¿sí?, para poder elaborar este proceso. Fíjense en el ejemplo. María es mortal. Por lo tanto,
todos los hombres son mortales, ¿sí? Esa es una premisa inductiva, es decir, si algún humano podría no ser mortal, la premisa fuera falsa. Todos los hombres son mortales. Yo soy un hombre, por lo tanto soy mortal. Ese tipo de razonamiento es coherente, es consistente y es verdadero. Ahora, no siempre estamos pendientes de que si nuestros pensamientos son coherentes, se relacionan y son consistentes. No estamos pendientes de eso, ¿no? Generalmente esto se ve, este proceso se ve en las instituciones educativas. Ahora, no quiere decir que el desarrollo de estos procesos de pensamiento solamente se desarrollan en las instituciones educativas, ¿sí? Hay personas personas de la experiencia que razonan perfectamente, que tienen un nivel de pensamiento coherente, ¿está? Pero que es dado por la vida, por su experiencia. Otro ejemplo que tenemos acá, de acuerdo a nuestro campo, fíjense que sería el proceso de atención de enfermería, ¿sí? El proceso de atención de enfermería en relación al diagnóstico enfermero requiere un proceso cognitivo, netamente cognitivo. Elaborar un diagnóstico de enfermería requiere tomar dos juicios de valor. El primer juicio te la puede dar la Nanda, ejemplo, ¿sí? Pero el segundo juicio te da los datos o los valores de la persona a la cual que estás cuidando. Estos dos elementos deben ser correspondientes, coherentes, para tener un diagnóstico certero. Pasa que muchas veces tomamos la primera premisa, el primer juicio, y lo relacionamos de una manera incoherente con el segundo juicio. Entonces tenemos una debilidad de diagnóstico de enfermería o bien un diagnóstico falso. Bueno, no a muchos les agrada el proceso de atención de enfermería y diagnósticos de enfermería porque requiere este tipo de trabajo. Es netamente cognitivo. Pero es necesario porque de esta manera podemos demostrar, ¿sí?, por medio del razonamiento, que los diagnósticos de enfermería son verdaderos y son científicos. ¿Sí? Porque yo creo, porque yo vi el dato, porque el yo creo no tiene validez en este nivel de ciencia, ¿sí? Todo se debe de fundamentar y explicar. Para eso apelamos a este tipo de pensamientos. Bueno. Los pensamientos también tienen o criterio de verdad o criterio de falsedad. No siempre pensamos desde una categoría verdadera, porque nuestros juicios pueden estar no correspondidos. ¿Y por qué no pueden estar correspondidos? Por la influencia de otros factores, como ya lo vamos a ver, que un factor que influencia, por ejemplo, es el elemento de la afectividad y de las emociones. Cuando es verdadero, hay concordancia del pensamiento con el objeto. Se puede demostrar, ¿no? En un juicio es la verificabilidad lo que nos asegura su verdad. El criterio de verdad es evidente. La palabra evidente deriva de ver, o sea, la verdad se ve, se comprueba. El juicio, la conclusión verdadera o falsa.
ahí va. Me persiguen, esto es verdadero o falso. No hay otra alternativa. ¿Sí? Puede ser verdadero si lo llego a demostrar, cuando no lo puedo demostrar. Y queda en ese plano de la intuición y el presentimiento. ¿Está? Se va comprendiendo cómo el proceso de pensamiento va como filtrando pensamientos verdaderos cuando los puede fundamentar, y cuando no los puede fundamentar pasan a la categoría moral, de creencia, de intuición. De ahí que decimos que los juicios no siempre son racionales. Tipos de pensamiento. Recién vimos tipos de ideas, recuérdense para que no se confundan, ¿sí? Ahora vamos a ver tipos de pensamiento. Los tipos primero, vamos a recordar qué es un pensamiento. Dijimos que un pensamiento son procesos mentales relativamente abstractos. ¿Por qué relativo? Porque intentan representar objetos, ¿no? Los pensamientos son voluntarios, el individuo tiene que estar despierto. Mediante los pensamientos, la persona ordena o le da sentido a sus ideas. Dentro de los tipos de pensamiento pueden estar el pensamiento deductivo, es cuando a partir de afirmaciones generales puede afirmar o llegar a afirmaciones particulares. El ejemplo de recién, por ejemplo, todos los hombres son mortales, es un pensamiento que parte de una afirmación general, ¿no? Y termina en inductivo, o sea, termina en lo particular cuando decimos todos los hombres son mortales, María o Héctor es hombre, por lo tanto también es mortal. El pensamiento inductivo es a la inversa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pasos particulares, ¿sí? Para generar ideas, pensamientos universales, generales, pero no siempre se llega a generalizar. ¿Por qué? Porque no es tan abarcativo como el pensamiento deductivo. El inductivo, como parte del particular, muchas veces no se puede generalizar. Estoy pensando en un ejemplo de pensamiento inductivo, y puede ser, en casa tengo un árbol. Todas las casas tienen árboles. Y alguien me dirá, no, yo no tengo ningún árbol. ¿Vieron? No se puede generalizar, no se puede. La inducción no siempre nos lleva a generalizar. En algo que sí se puede generalizar, es decir, María tiene emociones, ¿no? Todos los días vivencia sus emociones. Bien, ¿todas las personas vivencian emociones? Sí. Ese ejemplo sí se puede generalizar. Ahí está la diferencia, en que algunos se pueden generalizar y otros no. El pensamiento analítico, ¿no? Es un pensamiento que desarma una pieza para enfocarse y conocer las partes de ese todo. Eso se le llama análisis. Para poder analizar yo necesito desarmar las partes, conocer las partes. Por eso es que a través del conocimiento de las partes va creando una información amplia
para llegar a conclusiones de modo general. El pensamiento lateral o creativo es un tipo de pensamiento que crea soluciones originales a partir de cuestiones conocidas. ¿Sí? Ahí apela a poder inventar, recrear o crear nuevas formas, ¿sí? de soluciones, estarían los inventos, en esta parte del pensamiento lateral o creativo. El pensamiento suave es un pensamiento que se caracteriza por utilizar conceptos con límites muy difusos, ¿no? Un pensamiento suave también explicado a través de metáforas, es decir, un pensamiento que interviene, porque que es hasta transversal, ¿sí? Es un pensamiento que no busca contradicciones, más bien se complementa. Este pensamiento suave se caracteriza, por ejemplo, por las cualitativas, podría ser la sociología, la antropología, el estudio de las culturas, el estudio del ser humano. A diferencia del pensamiento duro, que está más ligado a razonamientos en los cuales deben sí o sí basarse en sistemas armados, prearmados. Y se caracterizan en ellos las matemáticas, las fórmulas, donde no se pueden cambiar las piezas, ni siquiera el orden. Entonces, sí o sí necesita un sistema propio de comportamiento, ¿no? Un pensamiento divergente es cuando entre dos o más aspectos de una idea se exploran las posibilidades de mantener una división, una partición, ¿no? Se da. En cambio, ahí está el pensamiento convergente, es un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos, diferentes realidades que pueden o no encajar en sí, ¿sí? Pero que parecía que no y tienen en común. Un ejemplo de pensamiento convergente podría ser las culturas. Las culturas son diferentes, pero tienen algo en común, que es la creencia, ¿no? Entonces ahí convergen. Y el pensamiento mágico está relacionado a poseer ideas mágicas, ¿no? El pensamiento mágico confiere intenciones de elementos de la voluntad, no dependen de la voluntad ni de la conciencia y dependen de un sistema de creencias. Bueno, y ustedes dirán, bueno, wow, varios tipos de pensamiento. Estos pensamientos, cada uno de nosotros los cultiva en su desarrollo. No quiere decir que no las tengamos presentes. Cada uno de nosotros analizamos, tenemos creatividad, inducimos, deducimos, ¿sí? Convergemos, divergemos, tenemos pensamientos suaves y duros, es decir, está en nosotros. En nosotros digo, en cualquier individuo. Ahora sí, algunos más desarrollados que otros, va a depender cuánta dedicación le damos o cómo o qué experiencias tenemos para poder desarrollar unas más que otras. Bueno, esta es otra forma de visualizar. Este es un mapa mental de los tipos de pensamiento. Es para que a ustedes les sirva para ampliar la información en relación a
a los tipos de pensamiento, ¿sí? Y creería que de la misma manera, ¿sí?, tienen conceptos los tipos de pensamiento. Hay autores que clasifican de otra manera, otros los agrupan con otras características, entonces también depende mucho de qué autor o desde dónde clasifican los pensamientos. Pero en sí trata de agrupar de acuerdo a características similares estos grupos de pensamiento. Bueno, el pensamiento mágico es un pensamiento, fíjense, interesante, porque en la esquizofrenia, por ejemplo, para elaborar pensamientos delirantes, recurre a este tipo de pensamientos la persona y, bueno, arma un sistema de delirio en relación a creencias, supersticiones, rituales, cábalas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando una persona delira, no es que delira de la nada y que su contenido no es nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguna raíz tiene experiencial. Bueno, todos conservamos nuestro quantum de pensamiento mágico. Todos tenemos algo de pensamiento mágico, ¿no? Este mágico a nosotros nos ayuda a poder pensar en una trascendencia, pensar más allá de la ciencia. La fe, por ejemplo, las creencias no pudiéramos nosotros si no tuviéramos este quantum de pensamiento mágico. Fuéramos todos racionales. El pensamiento mágico se instala o se presenta de formas determinadas. En los niños se desarrolla a través del amigo invisible. En las personas adultas se instala más ya en un sistema de creencias, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Bueno, del pensamiento mágico también podemos nombrar los presentimientos, ¿no? Como algo que no se puede razonar y explicar científicamente, pero que sí las personas tenemos también presentimientos, ¿no? Bueno, el pensamiento lógico, cuando decimos estás pensando lógicamente, es cuando uno está razonando a través de esos dos juicios y llega a una conclusión, ¿no? Es lógico el dolor después de una cirugía. Fíjense, es lógico. Es lógico que no sientan dolor. Es lógico tener sed después de una actividad física. O sea, uno siempre está concretando pensamientos. No hace falta, les decía, tener pensamientos o situaciones especiales para poder valorar el pensamiento lógico. Lo podemos hacer valoraciones de este tipo de pensamientos en la vida cotidiana. De hecho, nos sirve para poder establecer una vida cotidiana saludable. Bueno, estos pensamientos son principios, ¿no? Principio de identidad, principio de no contradicción, el principio del tercer excluido, principio de razón suficiente, principio de causalidad, principio de subordinación jerárquica, ¿no? Como vimos las leyes que se instalan para poder representar una figura, ¿no? O captar el objeto.
Estos principios nos ayudan, fíjense algo interesante. El principio de identidad da que la cosa es o no es. Esto es o no es. ¿Es A o no es A? Nos ayuda a definir. El principio de no contradicción es imposible que algo sea una cosa y al mismo tiempo sea otra cosa. Un ejemplo, el día es día, el día no puede ser noche. El principio del tercer excluido también ayuda a definir porque no puede haber, otra, o no puede ser otra cosa. La cosa no puede ser otra cosa, ¿sí? Porque ya está definido como cosa. Ahí no sé quién está ingresando. Ahí. Bueno. El principio de razón suficiente, todo lo que es por alguna razón. Razón que lo que hace ser como es y no de otra manera. Si nosotros pensamos, razonamos, vamos a encontrar que las cosas son por alguna razón. Y el principio de causalidad es que en algún momento hay un origen. Y el último, el principio de subordinación jerárquica, es que no todo puede ser en el mismo nivel. Siempre hay una tendencia a darle una jerarquía. Algo es primero y otro es siempre. Bueno, esto ya lo expliqué, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Las características del pensamiento normal, bueno, podemos decir que el pensamiento es una capacidad intelectual, una exigencia del cognitivo, ¿sí? Y se caracteriza por ser coherente, versátil, elástico, flexible, no hay pensamientos rígidos, ¿sí? Con una potencia ideopráctica, es decir, idea realmente se basa en la práctica. Tiene que tener un ritmo, una velocidad acorde a la comprensión. Sabemos que el motor del pensamiento que le va a dar una dirección es la idea principal y la fuerza la va a dar las ideas secundarias. Debe haber cierta coherencia, porque un pensamiento lo que nos da a entender es el juego o el intercambio de los juicios y una conclusión. Ahora bien, los pensamientos, sí. Mónica, tenés el micrófono prendido, ¿lo podés silenciar? El pensamiento o los pensamientos es un elemento interesante porque es el elemento que ayuda a limitar o a neutralizar el instinto, ¿no? Esto es muy interesante porque recuerden que también si tenemos un quantum mágico, tenemos un quantum.